Días, mi nombre es Marianela Balbi, soy directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad IPI Venezuela y es un gran honor para mí estar aquí para presentarles junto con el equipo de investigadores y periodistas de IPI Venezuela nuestro producto, nuestra investigación que hemos llamado Bitácora del Riesgo y que es un estudio que han hecho tres periodistas de mucha renombre y de mucha trascendencia profesional, como son Daniela Alvarado, nuestra coordinadora de libertades informativas, eh, quien además es el alma pues, de estas investigaciones, Cristina González, quien es periodista, ha sido periodista de Efecto Cocuyo, en estos momentos es periodista freelance y nos está ayudando en estas investigaciones. Cristina llevó adelante nuestra investigación de huérfanos de la salud, que concluyó con el premio Roche a Periodismo de Salud en cobertura. Y también Eric Lezama, quien lamentablemente no puede estar con nosotros hoy, y que es un periodista, editor de La Vida de Nos, narrador, cronista, y también uno de estos jóvenes periodistas que nos devuelve el oxígeno al oficio y que nos devuelve las ganas de seguir en primera fila desde Venezuela. Eh, Ellos son el alma y son los ejecutores de este proyecto en el que involucraron además a nuestros corresponsales en cada uno de los 23 estados de Venezuela para dar esta fotografía, este análisis y este registro de cómo se está viviendo el periodismo en las regiones. Nosotros desde que empezamos con el estudio de Atlas del Silencio, Desiertos de Noticias en Venezuela en el año 2019, empezamos a abordar este tema del periodismo local desde dos ángulos, ¿no? Desde el ángulo, en este caso, de lo que pierde la ciudadanía, lo que pierde el venezolano, esos 14 millones de venezolanos que están en espacios en donde no hay medios de comunicación, donde no hay información local, donde no tienen la posibilidad de un medio de comunicación para expresarse. Y ahora vemos ese mismo problema del periodismo local desde la perspectiva de los periodistas, desde la perspectiva de los profesionales de la comunicación que están en esa primera línea de fuego, que están moviéndose en ese territorio de riesgo, en ese territorio de violencia, en ese territorio de ataques, de amenazas, de hostigamiento, y que cada día pues, nos revelan las condiciones en las que se hace periodismo en Venezuela. En las regiones, a pesar de que a veces es menos visible, son condiciones muy graves, condiciones realmente muy alarmantes y sobre todo muy amenazantes para los comunicadores, para nuestros colegas y para nuestros corresponsales. Entonces, este estudio que nosotros hemos querido hacer, que se llama Bitácora del Riesgo, que es un mapeo de esas zonas de Venezuela en donde es más riesgoso hacer periodismo y recoger los testimonios en directo de quienes hacen el periodismo allí, es una respuesta a esa necesidad de visibilizar esos riesgos de los periodistas y sobre todo de elevar la condición del periodista y la necesidad y la importancia de su oficio en una sociedad que quiere ser democrática, en una sociedad que quiere tener instituciones sólidas, en una sociedad que necesita de la prensa, que necesita de los periodistas como actores claves para poder alcanzar metas de desarrollo como son instituciones fuertes, como son sociedades democráticas, como son transparencia frente al poder, control de la gestión pública. Todo esto está inmerso en este mapa en donde está a la vista esa violencia contra los periodistas, ese deseo de acallarlos, de hostigarlos, de autocensurarse, y ese es el motivo que IPI Venezuela tiene para seguir trabajando en esta línea. Seguiremos trabajando en la línea de seguridad de los periodistas, en la protección de periodistas y, bueno, Cristina y Daniela les van a partir de ahora explicar pues cómo hicimos este estudio, cuáles son las revelaciones más importantes y sobre todo cómo se está configurando ese mapa de riesgo en nuestro país, que cada vez tiene espacios con más, con más zonas rojas, con más zonas anaranjadas, con más zonas en peligro,
y que visto así, pues cuando uno pasa a la otra capa, empieza a ver esos testimonios directos de quienes están viviendo en carne propia, pues cada uno de estos actos de amenaza. Sin más, pues les doy la bienvenida a esta transmisión a través de Facebook bueno, y que conozcan ustedes los detalles de este estudio por Daniela y por Cristina en esta ocasión, y bueno, y que nos sigan en las redes sociales. Ahí están los testimonios sonoros, está nuestro reporte, y que bueno, que está allí para que todos puedan consultarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así es. En esta oportunidad queremos mostrarles los resultados de nuestro estudio Bitácora de Riesgos, un proyecto en el que nos propusimos a demostrar, bueno, cuál ha sido ese impacto de la violencia sobre el ejercicio periodístico, ¿no? En este proyecto, donde encontramos el mapa de riesgos, ¿no? Como el producto principal, donde pudimos recopilar lo que han sido todas estas violaciones enmarcadas en hechos de violencia que han afectado, pues, a los 24 estados del país, y podemos ver, ¿no?, cuáles han sido esos tipos de violaciones donde los periodistas, los trabajadores de la prensa, se han visto, pues, en mayor riesgo, ¿no? ¿Cuáles han sido esos tipos de incidentes que han afectado más su labor informativa? En este mapa nosotros podemos hacer una búsqueda no solamente por los años en que ocurrieron este tipo de hechos. Por el momento tenemos disponibles los años 2019, 2020 y los primeros 3 meses de 2021. Esperamos seguir alimentando esta base de datos para que no solamente sigamos ocurriendo actualmente, los hechos que siguen sucediendo actualmente, sino que podamos ir hacia atrás y hacer ese análisis de cómo ha sido ese comportamiento de la violencia en el ejercicio periodístico. Además, podemos identificar los tipos de violaciones por estado, por el tipo de profesión de los comunicadores sociales afectados y, como les venía comentando, los tipos de violaciones, ¿no? Principalmente notamos que entre los hechos más frecuentes están los hechos de intimidación, esos hechos de hostigamiento contra los trabajadores de la prensa, donde es objeto de amenazas y de discurso estigmatizante, pero también destacan las detenciones arbitrarias, las agresiones físicas, incluso las desapariciones forzadas son hechos que se están presentando con mayor frecuencia y hechos de suma gravedad. Y bueno, además de este tipo de ataques, pues también se están viendo cada vez más frecuentes las ciberagresiones, los hechos de intimidación en línea contra los trabajadores de la prensa, y bueno, todo lo que tiene que ver con acoso y con acciones legales que también tienen un impacto en cómo se da el desempeño de los trabajadores de la prensa en el país, ¿no? Finalmente nosotros decidimos abordar 17 categorías a partir del sistema de monitoreo que emplea IPIS Venezuela. Y el registro de estos casos fue posible gracias al apoyo de nuestra Red Nacional de Corresponsales, que está presente en 80% del país, por supuesto al equipo de Caracas, quienes se dedicaron, ¿no?, a hacer el seguimiento, la verificación de estos casos. Y pues a partir de esta confirmación de estas incidencias pudimos identificar 481 casos dentro de este tipo de violaciones, hechos de violencia, ¿no? Este registro es sumamente importante porque nos permite ver, bueno, cómo ha evolucionado la violencia en el país, y que a pesar de que hay años donde pareciera haber un descenso en los números, en las cifras de alertas a la libertad de expresión, esto no quiere decir que los hechos que se ejecutan sean menos graves. El año pasado, como pudieron ver en nuestro informe anual, nosotros registramos hechos de asesinatos, 2 asesinatos contra periodistas. Las detenciones arbitrarias también aumentaron, incluso se registraron desapariciones forzadas. Entonces vemos cómo ha recrudecido este tipo de ataques, de vulneraciones contra el ejercicio periodístico venezolano, ¿no? Y la idea es que este mapa no solamente se alimente de las denuncias
que llegan a IPIS Venezuela y que somos capaces de confirmar gracias al trabajo que hace nuestra red de corresponsales, el equipo de IPIS, sino que también sirva como un espacio donde esos periodistas que no han denunciado, que también han sido víctimas de este tipo de incidencias, pues vean que hay este espacio disponible donde nosotros podemos dar registro, dar cuenta de esa situación y que esto sirva, ¿no? Para que haya una mayor incidencia de este tipo de violaciones en el país, ¿no? Porque además este tipo de hechos también hemos visto cómo también han tenido un impacto en la autocensura, y esto también es un tema de preocupación para los periodistas, porque pues cada vez ese riesgo, ese temor por pues contar, ¿no? Cuando somos víctimas de este tipo de hechos, pues es algo que continúa creciendo y hemos visto cómo el silencio y el miedo pues se terminan apoderando del ejercicio periodístico venezolano. Es por eso que también decidimos complementar estos hallazgos que presentamos en nuestro mapa de riesgos con los testimonios de periodistas de cada estado del país, pues que nos cuentan cómo se han visto afectados por este tipo de situaciones, pero que también comparten con nosotros cuáles son esas estrategias, esas maneras de sortear, de protegerse, de cuidarse frente a este tipo de restricciones, pues que ponen en riesgo su libertad personal, ¿no? Y para ir más en profundidad con lo que ha sido, con lo que han sido esas secuelas, ¿no? Que han dejado estos hechos de violencia en los periodistas venezolanos, y le quisiera dar la palabra a Cristina para pues que también les cuente cómo a través de un reporte especial también contamos, ¿no? Lo que han sido las cicatrices en el periodismo venezolano, pues a partir de estos hechos de violencia. Gracias, Daniela. Sí, como pueden ver en la pantalla, hay una sección en este microsite de Bitácora de Riesgos en donde pueden encontrar el reporte especial que titulamos de esa manera, Las cicatrices del periodismo venezolano, y se basa en los resultados de una encuesta online que hicimos a 24 periodistas, uno por cada uno de los 23 estados del país y uno por el Distrito Capital, para explorar un poco los efectos de estos hechos de violencia que ustedes pueden observar en el mapa de riesgo basado en los casos que ha logrado documentar IPIS Venezuela. Nos preguntamos cuáles son esas consecuencias después para el ejercicio periodístico en atención al impacto que tienen estos peligros tanto en el ámbito personal como en el laboral de los periodistas. Aquí pueden ver en el reporte, les explicamos un poco sobre la metodología de la encuesta. La encuesta fue realizada el mes de marzo de este año 2021, entre el 1 y el 23 de marzo. Como les comenté, fueron 24 encuestados, y el perfil de los encuestados son periodistas que con un nivel de representación gremial o de monitoreo de las violencias contra el periodismo en los distintos estados, particularmente corresponsales de IPIS Venezuela y delegados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. La encuesta a estas personas nos arrojó como entre los principales efectos pudimos identificar la autocensura, la censura de medios de comunicación y empleadores, el desplazamiento forzado y el abandono temporal del ejercicio periodístico. Estas cuatro consecuencias de las agresiones destacaron en las distintas respuestas de los encuestados. En el reporte van a poder encontrar también una línea de tiempo, un timeline, en ese formato que nos permite un poco recordar de dónde venimos y el contexto en el que se desarrollan estas violencias que el mapa de riesgo documenta actualmente entre 2019 y marzo de 2021, pero que se ha ido consolidando como una política de Estado, tanto por acción como por omisión, desde hace 2 décadas. Entonces, esto lo pueden encontrar acá en el reporte, junto con como ese gran contexto histórico de estos impactos que les presentamos a continuación. Preguntamos desde luego por
el impacto de la intimidación como el tipo de violencia más frecuente documentado por ITIS, como lo pueden observar en el mapa de riesgo. Esas amenazas, tanto de agresiones físicas como de acciones legales, entre otras, cualquier acto intimidatorio, discursos estigmatizantes, como lo comentaba Daniela, ¿qué nivel de impacto tienen en los distintos estados? Los encuestados contestaron que tiene un impacto alto, lo clasificamos en alto, medio y bajo, tiene un impacto alto en al menos 11 entidades, en 10 estados y el Distrito Capital. Pudimos también precisar los efectos, cómo se traduce la intimidación, que podemos verlo en el siguiente gráfico. Un poco más arriba, Fran, por favor. Queremos mostrarla acá como una exploración un poco. Ustedes pueden acceder al microsite y pueden encontrar los gráficos con los resultados de la encuesta. Acá en los efectos de la intimidación pueden ver cómo la autocensura destaca en todas las entidades para todos los consultados. Es un efecto de la intimidación. Le sigue la censura, en este caso de medios de comunicación y de los propios empleadores tras los actos de intimidación. El cambio de residencia, que también llamamos desplazamiento forzado, tras un acto de intimidación se hace presente, común, como una consecuencia de la intimidación en la tercera parte de las entidades. Y tenemos el abandono del ejercicio periodístico por un tiempo en 5 entidades, como también una respuesta a los actos intimidatorios contra los periodistas. En estos cambios de residencia y este abandono temporal del ejercicio periodístico, algunos consultados comentaron casos de colegas que después de amenazas, particularmente de autoridades regionales, se escondían por un tiempo en fincas o fundos, cambiaban su lugar de residencia por un tiempo hasta que sintieran un poco más seguros, que la polémica hubiese pasado, y en algunos casos manifiestan que cuando se retoma el ejercicio periodístico se hace con una decisión a partir del temor por la integridad física de no continuar abordando temas polémicos para el poder. Entonces, como vemos, esto supone un cambio importante en la agenda de los periodistas y por ende de su servicio de Contraloría Social. También preguntamos, por supuesto, sobre el impacto de las agresiones físicas, como podemos ver en el gráfico siguiente, que tienen un impacto alto y medio en 15 de las 24 entidades federales que consultamos. Acá pueden ver también los otros estados con los otros niveles de impacto y qué genera la violencia física de acuerdo a lo que nos contestaron los encuestados. En el siguiente gráfico podemos ver lesiones leves y graves. Las lesiones leves mucho más comunes en 18 estados, las graves son comunes, secuelas comunes de las agresiones físicas en 8 entidades, y como pueden ver también acá, destaca el cambio de residencia y el abandono temporal del ejercicio periodístico. Asimismo, consultamos, como pueden ver en el siguiente gráfico, por los efectos de los ataques contra las herramientas de trabajo, qué suponen, cómo se traducen para el resultado de los trabajos periodísticos. Bueno, principalmente en 21 entidades contestaron que se pierden los registros informativos, ya sean fotos, videos, anotaciones, grabaciones. En 16 estados hay una pérdida total de los equipos de trabajo debido a robos o a incautaciones, incluso por parte de funcionarios del Estado. Y también daños parciales de equipos de trabajo, pueden ser celulares, computadoras. Los encuestados pudieron identificar grupos que para ellos significan un riesgo particular en sus entidades de violencia física. Destacaron en COGEDES el Grupo Político Institucional Frente Francisco de Miranda, y en el caso de Bolívar, los miembros de mafias mineras. Igualmente, consultamos sobre el impacto de las detenciones arbitrarias
en atención a, como lo explicaba Daniela, al impacto creciente que tiene este tipo de agresión ejercido por parte de funcionarios del Estado. El impacto de las detenciones arbitrarias es alto en 8 entidades de acuerdo a los consultados, y las detenciones arbitrarias igualmente producen autocensura en al menos 19 estados del país, censura en 15, en la mitad de los estados contestaron que ahí también se traduce en una violación a la libertad personal por más de 1 hora, y el cambio de residencia es otra consecuencia de las detenciones arbitrarias en 9 entidades. Igualmente, como otra muestra, otra consecuencia, otro resultado de este contexto de peligros y agresiones, les preguntamos a los periodistas cómo se protegen o qué decisiones tomaban para resguardarse en el marco de estos riesgos. Y la más común es la denuncia pública, según 23 de los consultados. Y solo 8 de los consultados en 8 entidades se aseguró que se ejerce una denuncia, que se formula una denuncia formal ante organismos del Estado. Destacan entre las estrategias las coberturas en grupo y otras que van a poder escuchar en los testimonios sonoros, como la cautela tanto en el reporteo como en las publicaciones. También el apoyo de los periodistas en Infociudadanos y en las comunidades para llegar con mayor resguardo a los sitios en donde necesitan hacer el trabajo reporteril. Son algunas de las estrategias que los consultados y también los periodistas que relatan su contexto y su situación en los testimonios sonoros, que también pueden encontrar en el microsite. Estas son algunas de las estrategias que ellos destacan. Nosotros llamamos este reporte cicatrices del periodismo venezolano porque pueden ver, y los invitamos a leerlo, cómo esto se traduce en una cantidad de heridas que tratan de subsanarse un poco con estas estrategias, pero que tienen un impacto aún muy fuerte, como lo pudieron ver en el caso de la autocensura y en el caso también que destaca del desplazamiento forzado, el cambio de residencia. Y ante esto último, incluso los encuestados recomiendan protocolos de seguridad temporales que incluyan refugio por un tiempo en resguardo de la seguridad de los periodistas, teniendo en consideración que esta es una consecuencia que también está presente para los periodistas tras ser víctimas de violencia. En los testimonios sonoros, que es la siguiente sección que pueden encontrar en el microsite después del reporte, pueden encontrar, pero en la voz de los propios periodistas de distintos estados, cómo ellos viven este impacto, cómo ellos se protegen y cómo ellos enfrentan estos riesgos del mapa. Podemos escuchar a continuación el testimonio de la periodista del Estado Bolívar, en donde van a escuchar en el inicio un poco el impacto de los ataques de las herramientas de trabajo y más a continuación otros en atención a las particularidades de ese estado. No sé, Daniela, ¿se oye el testimonio? Estos son notas bastante cortas, entre 1 y 2 minutos, en los que pueden escuchar estos testimonios más personales que le dan un poco esa particularidad, esa emocionalidad a todos los datos que sistematizamos con la investigación, cómo esto se traduce en un impacto personal muy grande y por ende que afecta un servicio tan importante como lo hemos comentado, como lo aclaró la directora de IPIS Venezuela, Marianela Balbi, en
atropello y un obstáculo importante en un servicio tan importante para el desarrollo sostenible como lo es la actividad periodística. No sé si lo podemos escuchar, igual pueden acceder a esta sección para escuchar todos los audios. El riesgo que tenemos para ejercer el periodismo en el Estado Bolívar es con los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, que no solamente impiden tomar el material audiovisual, dejar constancia de las irregularidades y de cada una de las denuncias que se hacen, sino que obligan al periodista o reportero gráfico a borrar ese material y van mucho más allá al revisar todo el contenido de un teléfono celular personal de manera ilegal sin tener ninguna orden. Lo que hemos tenido que hacer es estar muy atentos a la presencia de estos cuerpos de seguridad, muchas veces hasta tener que tomarle las gráficas, quizás de una manera muy discreta, porque a veces incluso son civiles quienes atentan contra el ejercicio del periodismo. Asimismo, hemos tenido que recurrir mucho al resguardo de la fuente, sobre todo cuando se trata de denuncias del pranato minero al sur del Estado Bolívar, ya que no solo se trata un riesgo para la fuente, sino para la persona que hace esa denuncia y cuenta la realidad que sucede allí. Incluso a veces evitamos publicar cierto tipo de información que pueda implicar algún riesgo para nuestra fuente. En el contexto de la pandemia, por supuesto que el riesgo principal es el contagio, ya que no se cumplen al 100% las medidas de bioseguridad. Las autoridades se concentran más en restringir y sancionar a quienes incumplan horarios de cuarentena, pero no toman en cuenta las aglomeraciones que hay en el transporte público, por ejemplo, ante un evidente déficit de este servicio, o en los mercados municipales, incluso en actividades político-partidistas que han sido promovidas por el gobierno. Este testimonio pertenece a Yoali Siberio, periodista en el Estado Bolívar, y forma parte de Bitácora de Riesgos, un proyecto de IPIS Venezuela. Gracias, Francisco. Bueno, conscientes de la importancia de la información y de los datos para ir registrando la memoria y para tomar decisiones, ustedes también, todos los que nos estén escuchando, todo el gremio periodístico y la incidencia internacional que esto pueda tener para presionar en contra de la impunidad respecto a estas violencias. Esperamos que este proyecto no solo sea un aporte en esta dirección hacia la protección y la justicia, sino también que se vaya alimentando de toda la información que IPIS Venezuela tiene levantada y que ofrece al público de manera ahora sistematizada y clasificada a través de este mapa, y también que podamos ir identificando esos impactos para el gremio periodístico como red profesional, consolidar mecanismos de protección. Y esto es también algo que estuvo muy presente en la encuesta, como la solidaridad gremial se erige como un pilar fundamental para la protección de los periodistas, del ejercicio del periodismo en el contexto de todos estos riesgos que ustedes pueden conocer en este proyecto. Así es, Cris, muchas gracias. Y bueno, yo reitero la invitación de Cristina a que se dirijan al site y puedan no solamente navegar por el mapa, sino escuchar pues cada uno de estos testimonios sonoros y pues puedan conocer, ¿no?, como esas particularidades de cada entidad, pero que también vean cómo este impacto de la violencia en el ejercicio periodístico pues no es ajeno a ninguno de los estados del país, ¿no? Si tienen dudas sobre la metodología de este estudio, pues también la pueden consultar y pues esperamos, ¿no?, que este trabajo sirva para que se den otras iniciativas en el marco de los mecanismos para protección para periodistas. Y bueno, ahora sí los invitamos a que si tienen alguna duda o comentario, pues lo pueden dejar a través de Facebook y pues con gusto atenderemos sus dudas o inquietudes. Muchas gracias.
Bueno, parece que no hay preguntas hasta ahora. Pues igualmente gracias a quienes pudieron asistir a esta presentación y pues de nuevo quedamos a la orden, cualquier duda que tengan. Por mi parte, Daniela Bravo Díaz de IPIS Venezuela y pues Cristina González, pues también estamos aquí atentas y disponibles para atender cualquier duda o comentario pues que tengan sobre este trabajo.